libertad que el Señor nos da en este país de poder analizar sus palabras juntos como hermanos, ¿no? Y ojalá que eso no seamos solo oidores, sino hacedores. Así que bienvenidos, gracias. Esperemos que nos enganchemos más a que una serie de Netflix. Que seamos enamorados de este libro hermoso que hemos leído. Empezamos la semana pasada observando que Levítico es parte del Pentateuco, de los libros que escribió Moisés, de los 5 libros. De hecho, es el libro bisagra porque está en el centro. Vimos que todo lo que vemos que pasa en Levítico, en realidad pasó en 30 días, solamente para recordar. También vimos que Levítico se escribe inmediatamente después de que Moisés hace en obediencia el tabernáculo. Es lo que está pasando antes. Entonces dice, vamos a ver del 1 al 17 hoy. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o de ovejuno, haréis vuestra ofrenda. No sé, a mí me gusta cuando leemos la Reina Valera que David pone la otra versión. Y así, como nos vamos familiarizando con una versión más moderna, más dinámica, entonces yo lo voy a leer en la Biblia que tenemos en casa. Pero vamos viendo y así entendemos con la otra versión. Y entonces ese es el uno. Bueno, ahora llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y ahí lo dice claro, de ganado o de rebaño. Cipriano y Valera no nos lo pusieron muy fácil cuando hicieron la traducción. Gracias a Dios que tenemos otras. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto, es decir, el animal, ¿no? Y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodaron las piezas y la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Eso en la Biblia de nosotros de estudiar, la mía, porque a ver nos raya, yo sí, tenemos esa parte, esa frase, no sé cómo lo dice esta otra versión. Reina Valera dice: y pondrán todo sobre el altar. A ver aquí cómo lo dice. Del 9. El sacrificio por completo, quemará el sacrificio por completo sobre el altar. O sea, todo hasta la pezuña. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, o sea, ya le explica que si era de vacuno, pero si fuera del rebaño, es decir, ovejas, cabra, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas, con su cabeza, la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que había encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote le ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves,
presentará su ofrenda de tórtolas o palominos. Y el sacerdote le ofrecerá, tórtolas dice aquella versión, le ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. No lo partían, Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Holocausto significa eso mismo, ofrenda quemada. Pero uno lo lee y como que uno dice, ay Dios mío, cuánta sangre, ¿qué es esto? Porque la sangre la rociaban por todos los lados. Y yo pienso en qué hombre más valiente que tenían que matar esos bichos, esos becerros, esos toros. Pero vamos a enfocarnos qué esto nos enseña de Jesús. Esa es la meta. Que podamos ver que aquí hay como llaves o puertas que nos van a llevar a la cruz. Cada una de esas ofrendas es una llave o una puerta o un reflejo de un espejo que en última instancia es la cruz. Vamos a ver que en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 7 hay ofrendas. Ofrenda que vendrá siendo sacrificio. El hecho es ofrenda porque la persona lo lleva. Y aquí en este diagrama vemos que hay dos tipos de ofrendas. Unas que son voluntarias. O sea, hoy estamos aquí voluntarios, eso es una ofrenda. Nadie lo obligó a estar aquí. No es lo mismo cuando te obligan a ser presidente de una mesa electoral. ¿Quiénes han sido presidentes de una mesa electoral cuando hay elecciones? Habría tocado 2 veces aquí en España. Y si no vas, te multan o puedes ir cárcel, ¿no? Eso es obligatorio. O las señales de conducir, hay señales que obligan. Asimismo, en estos capítulos, a lo largo de estos próximos miércoles, vamos a estudiar las ofrendas voluntarias, que tienen que ver con el compromiso, como el deseo de yo tener comunión con Dios. Como la persona, el que llevaba la ofrenda, el que llevaba la palomita, tenía deseo de tener un acercamiento a Dios. Y tenemos que estar claros en eso, porque hay otras 2 ofrendas, que son la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, que esas sí son obligatorias. En el caso, por ejemplo, de que tú sin querer mataste un animal de otra persona, o el caso ese de ojo por ojo, diente por diente, había ofrendas por la culpa, pero había ofrenda por el pecado. O sea, culpa es una cosa que tú hiciste sin querer, un accidente laboral, sería un accidente, 2 niños jugando, entonces para eso había una ofrenda. Lo vamos a ver más adelante y lo veremos más claro. Y había una ofrenda por el pecado. Esas eran obligatorias. Nadie tenía limpieza del pecado sin hacer esas ofrendas. Pero nadie podía tener un compromiso, una comunión con Dios y una devoción sin hacer holocaustos, ofrendas vegetales y ofrenda de paz. Entonces yo no sé, ese es el reto, que lo podamos interiorizar. Hoy solamente vamos a ver el holocausto, lo que tenían que llevar, a quién se lo llevaban, qué hacían con la ceniza y cómo eso se conecta con Cristo. ¿Están listos? Pues vamos para allá. Dios, desde el tabernáculo, acuérdense que Dios quiso hablar con ellos desde el monte Sinaí y ellos se asustaron. Pero Dios, aunque es santo y es un Dios que está alejado del pecado, que eso lo vamos a ver, que es la santidad, que es ser santo, Él busca un método para estar cerca, porque nosotros somos su creación. Entonces Él le manda a Moisés, en Levítico, en Éxodo, todo el libro de Éxodo, a hacer ese tabernáculo donde Él iba a descender. El tabernáculo era para Él hablarle a Moisés. La nube se posaba sobre el tabernáculo y desde allí Moisés podía hablar. Todo eso representa a Cristo. Sin Cristo nosotros estaríamos separados de Dios. Entonces cuando Dios termina en el tabernáculo, y dice, si hacemos hacia la página, hubo una gran nube y hasta Moisés salió corriendo. Pero luego llama Jehová a Moisés desde el tabernáculo
y le da las instrucciones de estas. ¿Me pones la anterior? Por favor, gracias. De estas 5 ofrendas que vamos a encontrar del capítulo 1 al 7. Todo eso es saber, por eso a mí me gusta la cronología. A veces Abel dice que yo soy obsesionada, porque yo sé que los eventos bíblicos no pasan así. Pero en este caso, el Levítico pasa en 30 días. Entonces, desde el tabernáculo, Dios le dice las 5 ofrendas que ellos tenían que llevar. Las que eran voluntarias, o sea, a ti nadie te obliga a llevar una palomita, o a llevar una torta, que es la ofrenda vegetal, o la ofrenda de paz. No, solamente porque tú quieres tener una devoción con Dios. Pero si tú pecaste, en esta sesión que vamos a ver, Dios hablando del tabernáculo, dice, tienes que hacer una ofrenda por la culpa o por el pecado. Pero vamos a empezar con el holocausto. Entonces, Dios le dice que el sacrificio, o sea, lo que ellos llevaban, el que ofrecía, esto va como de adquisición, como del poder. Podían llevar un becerro, eso lo pone el verso 3. Podían llevar una oveja, pone ahí del rebaño en el verso 10, o podían llevar un ave. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen? ¿Sí, Ana? Ajá, porque un becerro, un rebaño y un ave. Para eso. La del ave, lo que tengo entendido que había personas de escasos recursos. Y por eso el Señor como que le daba esa opción. Uno tiene un vacuno, uno tiene entonces le daba la opción de llevar un palomino. Ahora mismo me dicen, yo tengo un ave en mi casa, yo la llevo. Porque no tengo, o sea, es más fácil que, aunque sea pobre, como le dice la hermana, que tengas un ave y se la ofrezca en holocausto a Dios. Entonces, vamos a ver la prerrogativa de todo. Todo se va a hacer a la manera de Dios. Recuerden que ellos venían de Egipto. Su tatarabuelo, tatara, vienen de allá. Y los dioses egipcios se adoraban como quiera. El dios Rana, el dios no sé qué. Pero Dios desde el principio se planta. Yo soy un Dios santo. Y a mí me van a adorar a mi manera, donde yo diga y como yo diga. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces le dice, lo primero es que, vale, está bien, yo soy un Dios de cerca, yo no soy un Dios de lejos. Si son pobres, pueden traer ovejas. Si son clase media, si son pobres, un ave. Clase media, una oveja. Y si, bueno, tienen más dinerito, un becerro. Para que nadie diga, no, yo no puedo ir a ofrecer a Dios. Otra cosa era que el adorador los llevaba hasta la puerta del tabernáculo. Eso es lo que dice que hemos leído. Y ahí mismo también lo mataban. El holocausto, que es la primera ofrenda voluntaria. ¿Qué es el holocausto? La primera ofrenda, ¿qué significa voluntario? Que a ti nadie te obliga a hacer un holocausto. Si tú te quieres comer tu vaca en sopa, pero qué mejor que agradar a Dios, tener comunión con Dios, porque ese vacío lo tenemos y solamente de esa manera lo llenamos, porque somos hechos para alabanza de su gloria. Pero el holocausto era el sacrificio que expresaba más devoción y dedicación al Señor. Ya lo veremos cuando veamos los otros. También, ese sacrificio de todos los 5 que veremos, ofrendas quemadas, que es lo mismo que decir holocausto, era el más costoso. O sea, de llevar un becerro, una oveja, bueno, el ave, pero era muy costoso. Y tú no tenías ninguna ganancia, porque tú tenías que dejarlo todo en el altar. Tú no te podías llevar absolutamente nada. Y nosotros descubrimos que la piel se la llevaban los sacerdotes. No sé qué hacían los sacerdotes con la piel, pero se la llevaban. Bueno, entonces en el holocausto, esa ofrenda quemada se ponía en un altar. Yo no quise traer imágenes, porque las imágenes están en Google y yo no sé qué tan verídicas sean. Pero imaginémonos que tú llevabas tu becerro, ibas a la puerta del tabernáculo, le ponías la mano, ¿verdad? Lo ponías ahí, lo matabas y el sacerdote lo hacía arder en el fuego. Para descubrir un poco más, tenemos que ir a Levítico 6:13, que ahí sí que Dios le habla a los levitas. Y Dios le dice, miren, ya yo le hablé al pueblo, vengan acá muchachos, ahora vamos a hablar para decirle cómo tienen que hacer las cosas. Dios es un Dios de orden. Y en Levítico 6:13 dice, hablando de la ley de los sacrificios, eso era
como Dios haciendo que se saquen ese diploma, ¿no? Él le dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esa es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor, bueno, la flor de harina es otra ofrenda voluntaria. Ustedes se acuerdan que hubo un sacerdote, Usías, en los tiempos de Isaías, que él se pasó, se emocionó mucho y él quiso entrar al altar a ofrecer un sacrificio. ¿Saben lo que le pasó a Usías? Lleno de lepra. Y se quedó el reino sin rey. A Dios hay que hacerle las cosas como Él dice. En Levítico 6, ya lo veremos en un tiempo, Dios le dijo, las ofrendas van a arder en este fuego. Muchos comentaristas dicen que ese fuego lo encendió Dios. Y va a ser así, y tiene que ser el sacerdote, hijo de Aarón, ni siquiera hijo de Moisés, ni hijo de María, hijo de Aarón. Entonces, vemos que Dios no deja ningún cabo suelto porque Él es santo. Y ahí aprendemos nosotros también, a veces dejamos cosas al aire y luego pasan las cosas que pasan. Tenemos que aprender de Dios. Entonces me quedé ahí que el holocausto era costoso. Se ponía en un altar que ardía. El sacerdote era el encargado de mirar el sacrificio para asegurarse de que no tuviera manchas, no tuviera ningún defecto. Y eso también lo vemos en Levítico 22. Lo bueno de este libro es que este libro se explica él mismo. En Levítico 22, 20 encontramos Dios hablándole a los sacerdotes: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz, que lo vamos a ver que eso es la ofrenda, luego vamos a manejarlo todo muy bien, porque no sabemos que es una ofrenda de paz. Sabemos más o menos que es un holocausto, pero él le dice, cuando ofrezcan a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, que son lo que estamos hablando, sea de vaca, de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Pero nosotros, hoy ya después de Cristo, venimos al Señor, no, eso da igual, yo no canto, pero yo quiero cantar una alabanza. Yo no me preparé, a veces yo también lo digo, yo no me preparé, pero yo quiero cantar una alabanza. Y no debería ser así, porque el Señor siempre elige lo mejor. En el caso de los holocaustos, esta ofrenda voluntaria, el sacerdote tenía que observar todo para que ese becerro, esa oveja o ese ave no tuviera defecto. Ellos siempre daban lo mejor al Señor. Y seguimos, y aquí encontramos una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Yo. ¿Sí? De la semana pasada. Sí. Que hay, aquí en la lectura hay tres sacrificios. Tipo de ofrenda. Sí. La primera que es de las ovejas, que dice en el capítulo 5, en el versículo 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese es el tabernáculo de reunión, está por la puerta. Entonces el otro dice, el de la vaca, el de la oveja, el 10. Dice, al lado norte del altar. El otro, el de los pollitos y los pajaritos, dice hacia el oriente. Sí, porque así, entonces, como que tenían como... además, ustedes saben que al final el tabernáculo es lo mismo que fue el templo de Israel. Entonces estaba todo organizado, porque imagínate que donde se ofrecía la oveja, se ofreciera el ave. Entonces Dios lo tiene todo, y gracias hermanas por observarlo. Pues en la puerta, el vacuno. Al lado norte, las ovejas. Y al oriente, las aves. Para que nadie se mezcle. O sea, y igual también con una manera de, bueno, yo quiero hacer un sacrificio voluntario, darle paso a David. Y yo no quiero que me vean que lo que yo llevo es una ave. Entonces, claro, el que llevaba ave, que le pasó a María cuando fue a llevar a Jesús en el templo, después, años después,
tenía su destino. O sea, es como cuando tú vas al aeropuerto que tiene destino para los españoles, destino para otra ciudadanía. Entonces, si tú, el holocausto tenía 3 tipos de animales, las vacas, las ovejas y las aves. Entonces, cada uno tenía un lado muy bien organizado. Y entonces tenían sacerdote cada lado, porque Aarón tenía 3 hijos. Eleazar, Fitness y... ¿Sí, también? Ahí iba a decir eso, que estaban separados por lo mismo. O sea, si lo querías sin mancha, sin nada, no puedes poner ahí una oveja con una vaca, porque se iban a mezclar. Y aparte que es que ahí no paraban, o sea, ahí estaban todo el rato haciendo esto, o sea, que no podías decir, no, cuando acabe de la vaca entro yo, sino que estaban a todas horas, estaban ahí metidos haciendo. Pero en una parte se ve chistoso, como dice Tatica, ¿no? Pues aquí clase alta, Sí. clase baja. Eso te iba a decir que eso sabía hacer. Eso es como nosotros. Yo tenía ese equipo también. Cada quien tiene su función. Cada quien tiene su... Pero no es eso lo que quiere decir, porque Dios no hace así. No, sí digo, pero se escucha un poco así, ¿no? Como dice Ada, explicó muy bien. Dios aceptaba el sacrificio de un ave igual que la de un... Sí, no, lo que con Catalina el quiere mismo decir valor que aceptaba la de que- un cordero que la de un toro. Ah, sí. El pensamiento mundano es el de... No, lo que Cata quiere decir que Dios es un Dios tan cercano que si tú solo podías llevar la ave, sí. o sea, no te vas a quedar sin llevar un sacrificio voluntario porque tú no tienes ni siquiera un ave, o sea, que un ave la encuentras hasta por ahí, no Ah. puedes. Pero si tú puedes llevar un becerro, pues lleva un becerro, pero sin mancha. Y además decía macho, o sea, a lo mejor yo me expresé mal, pero es eso, o sea, como Dios es un Dios tan de cerca y no de lejos, que Él nos acepta como somos. Por aquí, a ver, un hermano. No, iba un poco en ese mismo orden sobre eso, de que las ofrendas no era que se miraba a la persona de que el más pudiente y el que menos podía. Era algo de corazón, porque había personas pues que tenía el deseo de llevar una ofrenda voluntaria y era una paloma, pues es un ave, perdón, pues llevaba un ave. Pues esa misma persona ya podía presentar un cordero, pero quizás en su corazón lo que había era de presentar un ave y llevaba eso. Y que no te prohíbe, o sea, porque muchas veces el ser humano es, no, porque si no, o sea, el Dios baja, Dios siempre, de hecho Jesús también se humilló a lo sumo, tomó forma de hombre, o sea, a Dios no le cuesta nada, siendo tan santo. Yo estudiando la santidad, como dice David, digo, madre mía, ese es el atributo de Dios que más me sorprende, porque Él es tan santo, pero Él se ha rebajado para acercarse a nosotros. Y eso es una manera de Él acercarse, yo lo veo así. Sí. Ay. También vemos que el Viejo Testamento también nos lleva a Jesús, porque cuando la mujer dio lo único que tenía, dio la moneda de ella, Jesús le dijo que ella dio todo, dio más que nosotros. Que da una torta, la da una cabra, o da un toro, está dando Todo. todo. Muy bien. Ahora soy yo que le voy a hacer una pregunta. Leemos el verso 3 en voz audible y vamos a ver 3 cosas que Dios le pide para hacer esa ofrenda voluntaria. O sea, vale, hay una ofrenda voluntaria, pero tiene unos requisitos. ¿Cuáles son? Dice así el verso. Lo leemos y contestan ustedes. Entre todos descubrimos cómo es Dios, ¿no? Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y la pregunta dice, en el verso 3 hay 3 cosas que pide Dios para los holocaustos. ¿Por qué y cuáles? Y en otros versos, pero elegimos este, o sea, de los 3 tipos, elegimos este. Que sea macho. Sea macho, Sin defecto sin defecto, y con buena voluntad. de buena voluntad. ¿Y qué más? ¿Y qué más? El último, importante.
le ofrece el lugar, que la pregunta de Tatica, los otros se tenían que ir al norte, los otros al oriente. Entonces, Dios es un Dios tan, o sea, él le ordenó a la luna, que la luna tenía que alumbrar por la noche, y la luna tan obediente solo alumbra, o lo que sea que haga por la noche, y el sol. Y asimismo Él a nosotros, al corazón, por su palabra, por medio del Espíritu, Él nos pone como reglas. No, eso sí. Ante mí tú tienes que ser así. A mí muchas veces me cuesta venir a la iglesia y orar sentada, porque a mí me da en mi corazón que es mejor orar de rodillas, pero bueno, como es un culto diferente, ¿verdad que sí? Entonces, esas cosas, Dios siempre lo hizo en Levítico, al que se acercaba a él le decía, mejor así. De hecho, cuando Moisés llega al monte Oré, él le dice, oye Moisés, quítate los calzados de tus pies, porque el lugar es santo. Sin embargo, a veces nosotros frivolizamos mucho la presencia del Señor, y me ha chocado mucho, porque no es a mi manera, como yo quiera, sino a su manera, y a veces ya estamos muchísimo mejor, pero el pastor siempre decía, cuando entremos a la casa de oración, que entremos en oración, pusimos carteles, porque entraron con mucha chercha, dicen en República Dominicana, y se supone que la presencia está aquí. Y él le dice, ¿tú quieres venir a traerme una ofrenda voluntaria porque tú quieres? Pues bueno, pues tráemela así y tráemela así. Y ahora vamos al verso 4. Una cosa, no lo podemos hacer muy expositivo, porque Levítico es un libro que se relaciona con otros libros y entonces otro capítulo y un poco diferente. Pero sí vamos a bajar al 4, que dice que el que llevaba la ofrenda pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. No sé si los jovencitos me están entendiendo, que nos gustaría que sí que pudieran aprender. Él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, lo que quiere decir es que el que llevaba la ofrenda hacía como una transferencia. Y era una acción que simbolizaba identificación del adorador, porque el que está ahí haciendo ese sacrificio en realidad es un adorador. Con el sacrificio, o sea, le ponía la mano al animal para una identificación con el animal. Solo no se ponían las manos, ay gracias hermano, solo no se ponían las manos a las aves. Eso es importante, eso que yo hacía. Luego en el verso 5, como son tres cosas a la vez, hemos elegido el 5 y el 11, cuando dice que se degollará el animal, y en el 11 cuando dice que se degollará la abeja. Vamos a unir los dos conceptos de los animales que vamos trayendo. Vamos a viajar al tiempo. Estamos allí en el tabernáculo. Y entonces, el hermano William va a llevar un becerro, pero yo voy a llevar un ave y Jacob va a llevar una oveja. Cada uno de nosotros, pero no me acuerdo el nombre del chico joven que está allá, cada uno de nosotros va con una intención del corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Tener devoción con el Señor, encontrarnos con su presencia, como cantábamos. Entonces vamos rapidito, porque el hermano William entra por un lado, yo entro por otro, y Jacob entra por otro. Pero luego que estamos ahí, hay que matar el animal. Y eso es lo que dice el verso 5 del 11. No solo matarlo, hay que degollarlo, quitarle las entrañas. Entonces ahí ya es más complicado. Podemos ver que el que llevaba la ofrenda, imagínense los tres hermanos que hemos mencionado, era el que mataba al animal, ya sea el becerro, ya sea la oveja. Y el sacerdote atrapaba la sangre en un recipiente y la rociaba por el altar. Solamente el sacerdote mató al ave. Ese sí que más adelante vemos que él mata al ave. No sé cosas, pero él mataba al ave. Y su cuerpo se quemó en el altar. Ahí hay una diferencia entre el becerro y la oveja y el ave. Porque el ave no la mataba el que la llevaba. No sé si me entienden. Me parece que siempre eran hombres que iban. Entonces iban, llevaba el becerro, él lo mataba, le ponía la mano, se identificaba con el animal y lo mataba. Y luego el sacerdote lo quemaba. ¿Se entiende? Empezamos otra vez. No, broma. Vamos al 6 con el 12. Dice el verso 6. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus pies. O sea, ellos agarraban el becerro
lo iban a matar, le iban a quitar la sangre y lo iban a descuartizar. Y luego iban a dividirlo por sus piezas, ya fuera el becerro como la oveja. El cadáver del toro o el becerro y el del cordero o la cabra fue dividido en piezas. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote tenía que colocarlo en el altar. Sin embargo, cuando vemos películas, nos presentan a la pobre vaquita viva y entera. Pero la Biblia dice, bueno, al menos en estos sacrificios no era así. Era desmembrado, lavado y puesto encima del altar. El sacerdote le ofrecía todo, que es la palabra central de este día. Y dice, lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto, eso, o sea, ahí se acababa. Cuando todo estaba en el altar, ahí se acababa. La piel de los animales era de los levitas. De ahí seguro vienen los abrigos, no sé qué hacían. O hacían casas, acuérdense que yo estaba en el desierto. Eso no es relevante. Si nos fijamos bien, todos los sacrificios eran mojados o quemados. Quemados. Porque el fuego representa purificación. Por eso más adelante la Biblia dice el hermano, es una unidad con sentido. Porque Jesús dice que necesitamos que el Espíritu Santo nos bautice con agua y fuego. Y el fuego siempre está, de hecho, estábamos investigando en casa, el fuego es impresionante. Todos los sacrificios eran quemados. Dios les ordenó a los sacerdotes que mantuvieran el fuego ardiendo en el altar. Pero eso no lo encontramos en el capítulo 1, sino en Levítico 6, 9 al 13, que no lo leeremos ahora porque ya iremos allá, que es donde Dios les da las reglas para hacer los holocaustos. Y ese fuego no se podía apagar. Ese fuego siempre tenía que arder. Dios les ordenó que retiraran las cenizas del altar y que después las llevaran a un lugar limpio y fuera del campamento. Pues las cenizas eran santas. Miren cómo Dios se toma lo que nosotros hacemos. Y a veces yo digo, venimos, cantamos, venimos, participamos, que es importante la persona que venimos, ¿no? Pero ¿cómo Dios se toma eso? O sea, las cenizas no se depositaban en cualquier sitio. Las cenizas tenían un lugar. Entonces a veces nosotros venimos y entramos y Dios no se lo toma como a la ligera como nosotros. Porque si para Él era importante la ceniza de los sacrificios, ¿qué tan importante es cuando entramos, salimos, la actitud, todo eso? Yo al menos pienso que para Dios todo es importante, todos los pequeños detalles. Porque si eres tú que mi abuela cocinaba en ceniza y yo odiaba el humo, pero me gustaba jugar con la ceniza. Y la ceniza se tiraba, ¿verdad que sí? La ceniza servía para flores, no sé por qué. Ella hacía cosas con la ceniza. La ceniza tiene azufre y le sirve también de árbol para protegerlo de la hongo y esas cosas. Pero si tú querías estar en comunión con Dios y te tomas el tiempo de ir a hacer eso, esa ceniza de eso que tú le ofreciste a Dios, no se tiraban a la basura, no eran eliminadas en el basurero, sino que tenían un lugar para ser llevadas, ceremonialmente puro, incluso la ceniza del ave. O sea, cómo Dios se toma todas las cosas tan fielmente, como tan serio, como esto es importante. Ahí tenemos mucho que aprender, hermanos. Y tenemos otra pregunta. Esta ofrenda del holocausto, que es todo puesto en el altar. Hay un verso que dice que es olor grato para Jehová. Dice que esta ofrenda es entre el que ofrece y Dios. No sé si lo están entendiendo. Esta ofrenda del holocausto, que se llama así, ¿cómo apunta a Cristo? ¿Cómo tú la podrías relacionar? Esta ofrenda con Cristo. Sí, Abel y Jacob y Yeurino. Luego, vamos a dejar que los hermanos. Esa ofrenda representa a Cristo cuando dice que tiene que ser sin mancha, sin defecto, porque Jesús vino a la tierra y era santo y no tenía defecto, no tenía pecado, no tenía nada, que era puro. Entonces, por eso
ese animal representaba a Jesús de esa misma forma, que sea puro, que sea sin mancha, igual que Jesús. La sangre que representa la sangre que Jesús va a derramar. Y a veces cantamos los domingos, hay poder en la sangre que dio por amor. Cuando cantemos esa canción, acuérdense del holocausto. Porque ellos agarraban el becerro y rociaban sangre. Y agarraban la oveja y rociaban sangre. Y el ave y rociaban sangre. Y eso significaba que a Dios le iba a agradar ese aroma. Entonces cuando cantemos tenemos que cantar con el entendimiento, porque es lo que hizo Jesús. Su sangre nos dio libertad. ¿Sí? Yo lo relaciono con Jesús porque es una ofrenda voluntaria. Es una ofrenda voluntaria. Y Jesús se ofreció voluntariamente. Dijo, envíame aquí, envíame a mí. Aquí yo haré tu voluntad, ¿no? Jesús se ofreció voluntariamente. Entonces, en esto se relaciona la ofrenda personal, voluntaria, como olor grato a Dios. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Así es. Mi amigo no lo ve. Bueno, eso porque ya lo había visto. Sí, la otra parte Sí. es que cuando esa ofrenda voluntaria el que la llevaba tenía que dependerse de ella, no era algo despojado. Y Jesús se despojó de su trono de gloria para ir a la cruz. Eury, ¿te puede hablar ya? Porque yo hablar. No, ya dijeron todo. No, lo que pasa es que como hay algo que si nosotros sabemos, que me pasa a mí en Liani, cuando estamos estudiando Apocalipsis, como nosotros sabemos que hay alguien que va a contestar, hay una hermana, estamos estudiando Apocalipsis en Iglesia Internacional, y como hay una hermana que siempre va a contestar, como que bueno, uno no se anima. Sí, entonces eso, gracias a todos. Es así, el holocausto es una figura de Cristo dándose a sí mismo como sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, cuando Él viene voluntariamente, la intención de Cristo es que a Dios le va a agradar. A Dios le va a agradar lo que va a hacer por esta humanidad. Jesús es visto en Efesios 5:2 dejándolo todo en el altar. Él dejó todo, o sea, Él no dijo, bueno, yo me voy a morir, pero el espíritu no. Cuando Él encendió la tumba, Él se fue allá abajo espiritual. Y se fue, por eso allá dice que Él encarceló a los espíritus por allá abajo. Él se fue siendo Dios y siendo 100% hombre. Él no dejó nada en el altar. Sin embargo, nosotros muchas veces es como si nosotros fuéramos departamentos y llegamos a Dios y hay un departamento, otro, el dinero, el amor al dinero, las emociones, no sé, no me llegan así, el miedo, el temor, y esos departamentos como que no se lo dejamos a Dios en el altar, como que nos da miedo. Y somos llamados, si queremos venir voluntariamente, porque aún están mis hijos que están aquí, y los hijos de muchos hermanos vienen al Señor voluntariamente, y el que no ha venido vendrá, porque Dios llama a la puerta y ellos oyen, ¿no? Pero tú llegas y tú no me puedes decir, no entres a esa puerta, no entres a esa puerta, a esta tampoco, porque entonces no estás poniendo todo en el altar. Entonces, Jesús sí, cuando Él se entregó todo, se humilló a lo sumo. Y para meditar, tenemos otra pregunta. Si ponemos todo en el altar de Dios sin reserva, o sea, hoy, el 2024, haciendo una ofrenda de holocausto, así por devoción, por consagrarme al Señor, ¿cómo? O sea, lo hacemos. Vamos a dar por sentado que lo hacemos sin reserva, todo en el altar. ¿Cómo impediríamos que nuestras acciones nos envanezcan? O sea, porque lo hacemos todo lo que un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional. Pero ¿cómo hago un equilibrio? ¿Cómo impido que esas cosas que yo dejo no me envanezcan? ¿Entienden la pregunta? Porque sí, hay hermanos que lo han dejado todo y se han ido de misioneros, ¿vale? Y tú dejas todo. Pero ¿cómo tú haces para que esa vida de entrega luego no te sea una carga para nosotros? Porque te envaneciste y yo soy el ministro
que yo soy lo otro. Entonces, ¿cómo? Sí. Yo creo que cada día tomando la cruz y pillándonos a Jesús. Siendo Amén. humilde. Siendo humilde. Amén. Así es. ¿Qué más? Sí. La otra parte es cuando yo medito un poco, digo, no es por mí lo que estoy haciendo, es porque Dios me lo ha puesto en mi corazón y es para honra y gloria de su nombre. A veces cuando se hace algo, a veces queremos coger esa honra y el hombre no merece honra, la honra es de Dios. Sí, dura. Hermano. Corroborando lo mismo que dice Jacob, sabe que Dios escudriña los corazones. Y Más alto, hermano, para que se escuchen las grabaciones. sí, que Dios escudriña los corazones y haciendo un paralelismo, no necesariamente con un holocausto a Dios, me llega a la memoria uno de los padres de la patria de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Él era de una familia más o menos pudiente y él decidió darlo todos sus recursos intelectuales y económicos para lograr la independencia que hoy tiene la República Dominicana. Muchos, una parte lo critican, que fue un irresponsable, que acabó con todos los bienes de la familia, de los hermanos y todo, para invertirlo en la obra independentista, pero al final del camino, gracias a él, hoy es un país independiente. O sea, esto, hago este paralelismo, no necesariamente esto tiene que ver con un holocausto, pero sabemos que era un hombre de fe, que por eso nuestro lema Dios, patria y libertad, o sea, Dios siempre lo puso primero delante de todo, y eso pasa. O sea, murió loco, murió demente por allá en Venezuela y murió desterrado. O sea, que lo dio todo, encima de que lo dio todo, lo dio sin esperar nada a cambio. Lo único que administró fue una vez una alcaldía y lo que le sobró de eso lo devolvió. O sea, esas son de las cosas que llevándola al plano espiritual, al plano eclesiástico, al plano del holocausto, es lo que Dios quiere. O sea, si damos todo, pero sin envanecernos. Amén. Sí, David. En Blanca dice que hay que entregar todo con humildad porque el que se exalta será humillado. Exactamente. Y ahí tenemos que una línea fina y es lo que una de las enseñanzas, ¿no? De que no puede, en el altar tenemos que entregar todo. Medias tintas con Dios no se puede. ¿Sí? ¿Por aquí? También quería añadir que cuando tú das algo, luego no vayas a decirle, oye, dame eso que yo te di, porque ahora yo lo necesito. ¿Cierto, no? Puede ser que suceda, ¿no? Que alguien te dé algo y luego vaya y te diga, mira que te di esta cosa y lo necesito, devuélvemelo. Puede ser, ¿no? Pero cuando una persona da, ¿ya? Eso ya depende también cómo lo dio, ¿cierto? Porque también yo puedo dar algo y luego decir, no sé para qué le di eso a fulano. Si era muy importante, si tenía igual un valor sentimental, ¿no? Entonces, cuando estas personas traían ese sacrificio, ellos lo entregaban con esa devoción, sabiendo que lo estaban haciendo para Dios, una ofrenda a Dios. Yo creo que nosotros, cuando nos depositamos, nosotros nos entregamos en la mano del Señor para hacer su obra, luego no podemos decir como dijo el rey Nabucodonosor, la gran Babilonia que yo he creado con mi esfuerzo, con mi propia mano.
Así es. Y David dijo ya, tú dijiste. No, ¿has hablado? Ya lo he dicho. Ah, vaya. Lo que había dicho Blanca. Ah, sí. Yo pienso que lo que dice aquí, de lo que aprendimos, en la parte 2 de lo que aprendimos, dice, ellos tenían que dejar todo en el altar. Y aquí podemos tender un puente a Romanos 12, que dice que presentemos nuestro cuerpo. Hoy el holocausto somos nosotros. Nosotros, el sacrificio vivo, santo y es vuestro culto racional. Y cuando tú ofreces tu cuerpo, entonces ya nada de adulterio, nada de egoísmo, porque tú te ofreciste tú. Entonces, yo recuerdo cuando era joven, yo leía este texto y yo decía, uy, hay cosas que yo no las tengo en el altar, porque había cosas, aunque nací en el Evangelio, había cosas que yo entendía que no estaba haciendo sacrificio vivo, y Dios hablándome así como Él habla. Hasta que un día entregué todo al altar y se quemó. La ceniza no sé dónde la tiró el Señor. Pero es que tenemos que hacer ese crack de eso. O sea, ahí ya no hay yugo desigual. Porque recuerdo yo que en esa temprana edad eran las luchas mías. De que en la iglesia me vea chico, que no sé qué, era bien jovencita, 17 años. Y ese verso me perseguía y íbamos a una conferencia, íbamos allí, porque era una iglesia que salíamos mucho. Y yo decía, pero ¿cómo me entrego yo con un sacrificio vivo? Entonces entendí que era dejando mis deseos, mis gustos, las cosas que me controlaban. Bueno, no me ha ido mal, la verdad. Así que a los jóvenes que están aquí, el holocausto no es becerro, ni oveja, ni nada. Somos nosotros que nos ofrecemos como un sacrificio vivo. Y lo ponemos todo delante del Señor. Y el Señor entonces hace lo que Él quiere con esos sacrificios. Acuérdense que ellos lo llevaban delante del Señor. Entonces, cuando ellos ofrecían el sacrificio, salía un olor grato. Antes las mujeres de la antigüedad se ponían unos perfumitos aquí. Y con el calor corporal salía un olor grato. Pues, si tú te pusiste en la mano del Señor, cuando Dios te ve, lo que ve es ese olor grato. Cuando ve a Altagracia, cuando ve a Vivica, a Grace, que es la más pequeña, si estuviera aquí. Lo que me gustaría saber, ¿tú te has puesto en el altar? ¿Ha sido por el norte, por el sur, por donde sea? ¿Ha sido cuando Dios te llamó como a ellos? ¿O no ha sido? ¿O crees que ha sido, pero no ha sido? Y ahí se la dejo. Es importante, dice Romanos 12, os ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto. Ese es tu holocausto, yo lo diría ahora. Y aprendimos que la persona tenía que traer la ofrenda por su propia voluntad. Por eso yo no puedo llevar a mis hijos, Señor, mira a mi hijo. Me encantaría que fuera así, pero no funciona. Pero nosotros los padres tenemos herramientas. Esta mañana pensaba en mi devocional, ya estamos terminando, en el hijo de la Rahab, que siempre pone Rahab, la prostituta, para que no se me olvide. ¿Saben? Vos. Fue un hombre tan amable, tan educado con Ruth, que le dice, Ruth, yo te alabo porque has venido a ampararte a las alas del Altísimo. Esa fue una madre que su pasado no le impidió ser una buena madre. O sea que en la Biblia tenemos estrategia para que nuestros hijos sean holocaustos para Dios, pero tenemos que hacer cosas, ¿vale? Y me habló mucho esta mañana como vos llega en un caballero y entonces por esa justicia que él tiene hacia ella se convierte en la línea, parte de la línea de Jesús, siendo de un pasado como es. O sea que a los que somos padres, yo no se lo puedo llevar a mis hijos como un holocausto. Mira, Señor, transfórmalo, todo en el altar. Pero yo tengo rodillas, pero yo tengo boca, y yo voy a orar por ellos, y a doblar rodillas por ellos. Y a decirle a los hermanos que me los regañen. Mentira. Y sí. Así que seguimos, eso fue lo que aprendimos, todo en el altar. Hay una frase que se repite mucho, ¿saben que cuando tenemos un libro, estamos terminando, repetimos mucho frases y la miramos? En el verso 9, en el verso 13 y el 17. Y es la frase olor grato. Aquí, Dios es espíritu. ¿Cómo sabemos si a Dios le gustó el humo? Pero Él es espíritu, pero Él se encarga de hacer que nosotros lo entendamos cuando Él está complacido. Ahora no me acuerdo cómo se llama, como ¿cómo se llama? Antropomorfo. Sí, que Dios baja a nuestro nivel, como cuando dicen los ojos de Dios
no me va a salir la palabra, pues aquí es algo más o menos, porque dice, y será olor grato. O sea, hay una manera de decir, esto le gustó a Dios. Él va a recibir ese aroma de tu adoración. Entonces, vemos la respuesta de Dios a lo que hacían esos adoradores. Igual cuando nosotros adoramos aquí, hay la respuesta de Dios en el cielo. Y en el cielo se habla de nosotros, como hablaron de Job. La conversación de Job y Satanás. En el cielo se habla, mira esa iglesia que bonita canta. Mira esa iglesia que le gusta leer la Biblia. Por eso, porque Dios está atento de lo que nosotros hacemos. La Biblia nos dice específicamente que Jesucristo cumplió este sacrificio con su propia ofrenda, o sea, su cuerpo. Y cumplió perfectamente con Dios al entregar su vida en la cruz. Efesios 5:2, que dice que, si David me lo busca, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció. Él fue el holocausto, como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. Y eso fue un sacrificio voluntario. Cristo fue el ejemplo perfecto de entrega, porque dice Juan 11:8, Él ha descendido del cielo, no para hacer su voluntad, sino de quien le envió. Y para terminar, en suma, en conclusión, las ofrendas señalan a Cristo y su sacrificio en la cruz. Las 5 ofrendas, solamente me gustó una, las 5 son diferentes, pero nos enseñan a Cristo y sus distinciones, o diferentes maneras de ver a Cristo. Hoy la hemos visto como el holocausto, como el que se entregó voluntariamente y llenó de complacencia el corazón de Dios, porque fue un grato perfume. Hemos visto eso en esta ofrenda del holocausto. Y se acabó por hoy, además. Se acabó por hoy. No nos olvidemos la semana, recordar a Cristo, nosotros identificándonos con Cristo, porque Él murió en nuestro lugar. Él fue la ofrenda. Y eso está hecho, o sea, eso está hecho ya. Esa ofrenda subió desde cuando Él murió, el año que murió. Así que vivamos con esa esperanza de que ya Él ofreció todo por nosotros. Pero todavía hoy nosotros nos quedan cosas que ofrecer para testimonio de lo que Él hizo y testimonio de los que nos ven. Así que gracias. Esperemos que el pastor, que está malito hoy, para el miércoles, que se fue de vacaciones, para Sofía, para el miércoles esté bien, Dios mediante, y que nuestros estudios también sean de grato olor al Señor. Imagínate que cuando hacemos lo que hacemos, hay una pregunta que nosotros hacemos en casa. Hacemos culto de estudio, culto de oración, culto de mujeres, culto de jóvenes, hacemos muchas cosas. Pero mi pregunta es, ¿te agrada, Señor? Porque si no te agrada, yo no lo quiero hacer. Yo así mismo digo, si no te agrada, quita que lo hagamos. Llevamos 6 años haciéndolo y de hecho tenemos más culto. Quiere decir que a Él le agrada. Todo lo que hacemos lo presentamos porque lo hacemos para Él. Así que sigamos ahí en esa línea y nos vemos el miércoles. Amén.